Buenas tardes amigos, encantada de volver a verlos. Aquí estoy con el primer capítulo que de hecho escogí para filmarlo este lugar, que es uno de mis sitios favoritos, aprovechando que estoy acá en Cuba, en La Habana, en la costa. Y primero que todo agradecerles por sus lindos comentarios, agradecerles por la buena acogida que ha tenido el canal. O sea, muchísimas gracias, ha sido muy gratificante para mí, gracias a las personas que se han suscrito. Y ahora sí, en este capítulo va a ser un poquito técnico, no todos los capítulos van a ser así, pero bueno, este lo voy a dedicar al estudio un poquito o a profundizar o a hablar sobre la inteligencia, específicamente sobre una competencia básica que es la inteligencia, el autoconocimiento, perdón, y voy a mencionar algunas pautas o algunos tips para poder autoconocernos mejor. O sea, inicialmente cobró mucha importancia el CI, el coeficiente de inteligencia, y se medía básicamente a partir de test psicométricos. ¿Qué sucede? Que se considera que el CI no era un buen predictor en otras áreas del desempeño de los individuos, y entonces se comienza a pluralizar el término de inteligencia. Aquí tenemos a Stenberg con la teoría triárquica de las inteligencias, donde él menciona tres. Menciona la inteligencia analítica, que tiene más que ver evidentemente con la esfera académica, digamos la inteligencia lingüística, matemática, que se mide a través de la solución de problemas. Tenemos también otro tipo de inteligencia, que es la inteligencia creativa, y una inteligencia práctica, que se medía en tareas de la vida cotidiana. Ya después, o sea, este es un antecedente súper importante porque rompe con las concepciones tradicionales de la inteligencia. Incluso todavía hay personas que asocian la inteligencia solo al coeficiente intelectual, y esto no es así, esto ha cambiado muchísimo. Y hay otro antecedente importante de los estudios de la inteligencia emocional, que es la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Gardner habla de que hay muchos tipos de inteligencia. Y antes de hablarles de la teoría, voy a hacer una precisión o voy a hacer una salvedad. A mí me comienza a importar o me comienzo a interesar por el tema de la inteligencia, porque en una ocasión, o sea, yo estaba en segundo año de la carrera, han pasado algunos añitos ya, o sea, yo asistí como observadora a una sesión terapéutica, y había un muchacho, un paciente que tenía un problema asociado a la esfera familiar. No obstante, tenía una pregunta recurrente durante la terapia, y la pregunta era, o sea, él preguntaba o él decía que él quería saber si él era inteligente. Ojo con esto, o sea, yo creo que todos somos inteligentes. Yo creo que todos sabemos hacer algo bien de inteligencia. Hay una inteligencia lingüística que, digamos, la poseen en mayor medida periodistas, escritores. Hay una inteligencia lógico-matemática, no sé, podrían poseerla quizás en mayor medida los ingenieros. Hay una inteligencia cinético-corporal, hay una inteligencia espacial. Este tipo de inteligencia me llama mucho la atención. De hecho, yo colaboraba con un blog dedicado al deporte, específicamente al atletismo, que hablaba del desarrollo de este tipo de inteligencia en los corredores. Y ellos desarrollan mucho este tipo de inteligencia porque, tienen que ubicarse, tienen que saber un poco de la interpretación de mapas, en fin, ubicarse en los espacios. Hay una inteligencia también que es la inteligencia naturalista, que es esa capacidad que poseen, digamos, biólogos o campesinos de clasificar y utilizar los objetos naturales o los elementos naturales. Hay otro tipo de inteligencia, que es la inteligencia personal. Fíjense, ya se empieza a hablar de inteligencia personal, que tiene que ver con el conocimiento de uno mismo, y está la inteligencia ya interpersonal, que tiene que ver con lo adecuado de nuestras relaciones con los demás. Estos dos antecedentes son fundamentales. Si antes se pensaba que las emociones limitaban el proceso de toma de decisiones, esto cambió mucho a partir de las exigencias de los contextos laborales actuales. De hecho, es muy común, por ejemplo, en España, cuando se va a acceder a un puesto de trabajo, cuando se ponen los requisitos, se habla mucho de competencias emocionales. Es muy simpático porque ellos usan una expresión, o sea, tener don de gente, ¿no? Que es lo que nosotros, digamos, decimos carisma o algo así. Se pide mucho, por ejemplo, ser empático. En fin, ahora estos contextos laborales demandan mucho
o sea, de la gestión adecuada de las emociones. Finalmente, un trabajador feliz es un trabajador productivo. ¿Y qué cosa es un trabajador feliz? Un trabajador que sea capaz de manejar adecuadamente sus emociones. Entonces surge en 1995, o sea, no es quien, digamos, no es quien funda, no se me ocurre un término más feliz ahora mismo, el término, pero sí es quien lo hace más popular. En 1995, Goleman con su libro La inteligencia emocional, ¿no? Ahí él se refiere a la inteligencia emocional como un conjunto de capacidades que permiten la gestión de nuestras propias emociones y la comprensión también de las emociones de los demás. Y eso, por supuesto, tiene un impacto en nuestro comportamiento que es importante. Y bueno, entonces habla él, como yo les comenté en el capítulo anterior, de dos esferas, de una esfera intrapersonal y la interpersonal. Y dentro de la esfera intrapersonal voy a comenzar por el autoconocimiento. ¿Por qué el autoconocimiento? Porque creo que es la base de la autoestima. El autoconocimiento tiene que ver con la autoconciencia, cómo nos concebimos, cómo nos percibimos a nosotros mismos, cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, qué efectos tienen nuestras emociones, qué causas tienen nuestras emociones. Y esto es sumamente importante porque en la medida en que nosotros nos conocemos, en la medida en que sabemos nuestras debilidades, no me gusta decir debilidades, pero qué hacemos no tan bien y qué hacemos bien, nos podemos trazar metas más enfocadas, o sea, propósitos más realistas con nosotros mismos. Si la exigencia, o sea, es bueno exigirse, es bueno retarse, pero la sobreexigencia también lleva a la frustración. Yo siempre les comentaba a mis pacientes, no hay que tener la meta ni demasiado pegada al suelo, por decirle de alguna manera, pero tampoco demasiado elevada. Si la tenemos demasiado bajita, sencillamente nos aburrimos, pero si la tenemos como demasiado por encima, nos vamos a frustrar. Entonces hay que ser realistas en ese sentido. Ahora, ¿qué podemos hacer para autoconocernos mejor? Pues básicamente hay varias técnicas. A mí me gusta mucho utilizar diarios, aunque no puedo escribir todos los días, no siempre tengo tiempo, pero casi siempre tengo un diario en el móvil. Yo creo que incluso sería mejor tener un diario de manera manuscrita, ¿no? Hay diarios también emocionales, hay varias aplicaciones que son estos diarios que utilizan los emojis para hacernos conscientes de nuestro estado emocional, y esto tienen incluso gráficas y todo que dicen cómo ha estado nuestro estado de ánimo a lo largo de la semana. Y bueno, hay una técnica que es la técnica del semáforo, o sea que la luz roja sería que nos hace parar, la luz amarilla que nos hace dudar y la luz verde que nos hace seguir. Debajo de cada pregunta de esta, y bueno, nos completamos como tres rayitas, y eso nos va a dar una idea de nosotros mismos. Hay otra técnica que se usa mucho en psicología, que es la técnica de los 3 deseos. Esta técnica, o sea, justamente tenemos que poner en una hoja, en 3 deseos, y esto nos va a hablar de nuestra jerarquía de necesidades, de nuestras proyecciones a mediano plazo, a corto plazo y bueno, a largo plazo. Esto nos va a dar mucha información sobre nosotros mismos. Hay otra técnica que a mí me gusta mucho, que se utiliza con las empresas, o sea, en contextos organizacionales, pero también nos las podemos aplicar, que es la matriz DAFO. La matriz DAFO, o sea, las siglas significan debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. O sea, esto no lo podemos aplicar a nosotros. De hecho, cuando yo fui a crear este canal, me apliqué la matriz. O sea, y esto no nos da una medida tampoco, una medida también, por supuesto, de hacia dónde vamos. Hay otras técnicas como los completamientos de frases. O sea, podemos completar frases del tipo me siento triste cuando siento ira, cuando yo amo, yo le temo. Y estos análisis yo creo que es muy, muy, muy importante dedicar, aunque sea 5 minutos al día, a la autorreflexión. En la medida en que nos conozcamos mejor,
ya le digo, vamos a ser capaces de establecernos metas más realistas y de frustrarnos menos. Entonces, nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Les agradezco de nuevo, o sea, por escucharme, por suscribirse, por los comentarios que me han hecho. A ver, me han sugerido temas, por ejemplo, el tema de la depresión, Danelli. Obviamente lo voy a tratar a lo largo de este mes. El tema... temas relacionados con los trastornos obsesivos compulsivos, también lo voy a tratar, con el síndrome de Asperger, también voy a tratar voy a tocar todos los temas que me han sugerido, poquitico a poco. A lo largo de este mes también les voy a hablar el capítulo siguiente lo voy a dedicar al autocontrol y voy a ofrecer algunas técnicas. Y así no podrá ser solo en un capítulo, sino van a ser varios donde les voy a hablar de mindfulness, que me gusta muchísimo. Voy a hablarles de técnicas de respiración, voy a hablarles del yoga, que lo practico hace algunos años y me ha ayudado. Y bueno, voy a tocar muchísimas temáticas, así que gracias de verdad por escucharme. Lamento que este capítulo quizás haya sido un poquito largo, prometo hacerle capítulos también más corticos, eso va a variar en dependencia del tema. Y nada, muchísimas gracias por su sugerencia y que tengan una semana preciosa. Chao.